Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos para compartir el estudio bíblico de hoy. Mi nombre es Luis y les invito para que oremos a Dios, demos gracias al Señor por su misericordia, porque Él nos permite, ¿cierto?, estar alrededor de la palabra de Dios. Así que le invito para que oremos. Bienvenidos todos los que han llegado hasta ahora, para entonces dedicar este tiempo para conocer un poco más de la palabra de Dios. Oremos. Señor, quiero darte gracias en esta mañana, agradecer a ti por tu misericordia, por tu bondad, y pido que tú, Señor, nos ayudes. Necesitamos de ti, de tu palabra, de tu espíritu, conocer más de ti, y gracias porque tu espíritu nos ayuda, Señor, a entender los planes, los propósitos, Señor, tuyos para la iglesia, para todos nosotros. Bendícenos en esta hora, danos ese plus maravilloso que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos, bienvenidos una vez más. Estamos comenzando este nuevo estudio, hablando siempre de la iglesia, ¿cierto? Pero hoy está relacionado con el gobierno de ella, el gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia es importante, ¿ah? Es un asunto extraordinariamente relevante desde el punto de vista práctico, pero también teológico. Así que la forma en la que la iglesia se gobierna afecta, queridos hermanos, a cada aspecto de la vida de la iglesia. Por eso que es importante tratar este tema, conocerlo, saber un poco más de ella, y si bien es cierto, nunca acabaremos de saberlo todo, pero aquí hay pinceladas en las cuales usted y yo podemos conocer un poco más con respecto a esto, ¿cierto?, del tema de la iglesia en el gobierno de ella. Hemos hablado, ¿cierto?, del bautismo, la Santa Cena, la iglesia, distintos aspectos de la iglesia, la labor de la iglesia, y estamos culminando con esto, ¿cierto?, que tiene que ver con el gobierno de ella. Lo importante no es que haya alguna forma de gobierno, sino que este acorde a lo establecido por Dios en su palabra. Yo creo que eso es súper importante. ¿Hay realmente una base bíblica? Podemos preguntarnos, ¿hay realmente una base bíblica para saber un poco más del tema de la iglesia? Yo le quiero decir que sí, que hay mucho tema, hay muchos textos bíblicos que nos hablan mucho con respecto a, digamos, el gobierno de la iglesia. Entonces, lo que nos ofrece el Nuevo Testamento es algo maravilloso, ¿cierto? Porque hay muchos que piensan que no hay mucho base bíblica en la era apostólica, pero la verdad que no es así. Al contrario, el Nuevo Testamento nos ofrece más instrucciones en relación a este tema que sobre otros temas importantes en la iglesia, como por ejemplo la Santa Cena o el bautismo en sí. Entonces, ¿por qué la Biblia lo destaca? Porque es muy importante. Y en primer lugar, queridos hermanos, es importante mencionar esto, que la autoridad espiritual en la iglesia viene del Señor. La autoridad espiritual en la iglesia local, lo reitero, viene del Señor. Él es la autoridad suprema en la iglesia. Y esta autoridad absoluta, indiscutible en la iglesia, ¿cierto?, es de Dios. Pertenece al Padre, quien es a la vez, es Redentor, Señor y Juez. Eso es el Señor en sí, ¿cierto?, para nosotros. Pero el Padre ha colocado el ejercicio de esta autoridad absoluta que le pertenece a Él, ¿sabe?, en las manos de su Hijo, Jesucristo.
Y Jesucristo es la autoridad suprema en la iglesia. No son los pastores, no son los diáconos, no son, ¿cierto?, ninguna entidad eclesiástica. No. Es la autoridad suprema en la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y eso es realmente maravilloso. Saber que Él es esta autoridad eterna y maravillosa. Y aquí en Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó a los y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le entregó esta autoridad? Dios el Padre. Él se la entrega a su Hijo maravilloso, Jesucristo, quien entregó su vida por ella, por la iglesia, es decir, por cada uno de nosotros. Y esta autoridad Jesucristo la ejerce en la iglesia. Así que, y la ejerce de una forma específica. Así ha sido nombrado el Señor como cabeza de la iglesia, con plena autoridad sobre ella. Si hay alguien que tiene autoridad sobre la iglesia, es el Señor Jesucristo. No hay otro. Así que eso es maravilloso. Y dice la palabra de Dios aquí en Efesios 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que eso lo dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Si usted está notando, querido hermano, puede notar Efesios 5:23, Colosenses 1, capítulo, 1, del 16 al 18. El Señor Jesucristo, aleluya, ejerce su autoridad en la iglesia global, universal y en las iglesias locales. Y aquí digo una cosa clara y específica, que sin iglesias locales no existe la iglesia universal. Para el Señor es tan único, tan importante la iglesia local. Y eso lo vemos en la Biblia, queridos hermanos, como el Señor, ¿cierto?, a través de Pablo, van fundando iglesias locales en distintos sectores, ¿cierto? Llegan a tantos lugares del Asia ahí menor, llegan a Roma, ¿cierto? Y qué importante es la iglesia del Señor. En todo lugar. A veces vemos pequeñas iglesias en lugares tan remotos, ¿cierto? En el campo. Uno va y ve una iglesia plantada ahí, una iglesia, y uno se da cuenta, aquí hay hermanos, y el Señor es su dueño. Él ejerce poder sobre esta iglesia como en esta otra, acá, a este otro lado. El Señor ejerce su autoridad sobre la iglesia y lo hace, ¿sabe por qué? En amor. Y lo hace porque Él murió por precisamente la iglesia del Señor. Podemos, queridos hermanos, estar tan agradecidos usted y yo. Mira, el Señor Jesucristo ejerce esa autoridad en la iglesia. Y en Apocalipsis aquí la palabra del Señor es clara, rotunda, hermano. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sabemos que en este primer capítulo y parte del segundo, el Señor escribe a las 7 iglesias, ¿cierto? Y aquí dice, escribe a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Y el Señor se mueve en medio de su pueblo. Cada vez, hermanos, que nos reunimos
El Señor está presente y se mueve en medio de su pueblo, como lo hizo en el tiempo de Israel, cuando andaban en el desierto, ¿cierto? El Señor estaba en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Y también se comunica directamente con ella. Y eso es espectacular, cómo el Señor lo hace. Para exhortar, mira lo que hace el Señor, hermano, porque ama a la iglesia, ama a su pueblo, nos ama a cada uno de nosotros. Y el Señor entonces se comunica con su pueblo, con su iglesia, se comunica con ella. ¿Sabe para qué? Para exhortarla, reprenderla, consolarla y expresar también su voluntad. ¿Ah? Así que esas son las cosas que el Señor hace y va más allá todavía, ¿cierto? Derrama de su amor, de su presencia, de su espíritu en la iglesia. Y dice la Biblia que Él se mueve en medio de su pueblo, aleluya. Y eso lo hace Jesucristo. Y esta autoridad viene del Señor. ¿Cómo se manifiesta la autoridad espiritual en la iglesia? Mira, esta autoridad, querido hermano, se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu de Cristo. Él dijo, os conviene que me vaya, ¿cierto? ¿Se acuerda en ese texto? Les conviene que yo me vaya, porque enviaré mi Espíritu para que esté con ustedes para siempre. Y eso el Señor lo ha hecho, queridos hermanos. El Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo vivifica a la iglesia, la lleva adelante en victoria. Y es el Espíritu Santo, hermano, que convence de pecado, de justicia, de juicio a los hombres. Y esta autoridad se manifiesta en la iglesia por medio del Espíritu de Cristo. Aquel que le glorifica, ¿cierto? El Espíritu Santo glorifica a Cristo y transmite también su voluntad. Mira, aquí en Juan 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, aleluya, todas las cosas y os recordará, qué maravilloso, todo lo que yo os he dicho. Y cada vez que nosotros vamos a las Escrituras, ¿cierto? Tenemos más del Señor y cuando vienen tiempos difíciles, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? A entender los planes, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Puedes anotar Juan 15, 26, yo no lo voy a leer, Juan 16, 3 al 15, y entonces, hermanos, el cometido, la voluntad, el comunicar esta voluntad directamente a la iglesia, eso proviene del Señor a través de su Espíritu. Y aquí en Apocalipsis 2, 7, 11 al 17, puedes anotar Apocalipsis capítulo 2, versos 7, 11 y 17. Vamos a leer el último verso o el primero. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿cierto? Hay ¿cómo decir? Hay un premio al que venciere, ¿cierto? Cuando uno hace atletismo, ¿cierto? O hay competencias, siempre hay un presente, ¿cierto? Hay un galardón. Esa era la palabra que quería buscar. Y aquí hay un galardón para los que vencen. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y después está el verso 17 del mismo capítulo y el 11. Si usted quiere leerlo, hágalo y va a ser bendecido por la palabra de Dios. Queridos hermanos, entonces vemos que la autoridad de Jesús
se ejerce en la iglesia. Y, y también por medio de la palabra de Cristo, ¿cierto? Es importante, porque a través de ella Jesús nos habla, ¿cierto? O habla a la iglesia. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué es eso? Para enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, estoy leyendo Mateo 28, 20. Bueno, se puede leer del verso 18, y aquí yo estoy con vosotros, y eso es lo maravilloso, todos los días, hasta el fin de el mundo, dice la palabra del Señor. Así que, querido hermano, podemos acercarnos al Señor en todo tiempo. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia local, esta iglesia maravillosa que el Señor compró a precio de sangre, que estamos establecidos en un lugar, ¿cierto? Pero que la iglesia se reúne en ese lugar. Y es ahí donde cuando nos congregamos, el Señor quiere bendecir su pueblo. Por eso es un deber fundamental de cada iglesia asegurar que la palabra de Cristo tenga su lugar preeminente en la congregación. Es tan importante la palabra del Señor, porque es ella que nos entrega la dirección, las directrices de cómo debemos ser, actuar, cómo Dios se mueve en la iglesia. Y por eso que en Colosenses, el capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, dice, los unos a los otros, en toda sabiduría, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Cantando con gratitud. ¿Lo tienes, hermano? Yo lo tengo. Con gratitud en vuestros corazones. Aleluya. Dios quiere bendecirte en la iglesia. Por eso que es fundamental estar en la iglesia, que podamos crecer en la iglesia, ¿cierto? Y que no seamos niños, sino lo que el anhelo del Señor es que tú crezcas, te desarrolles, que seas una persona madura espiritualmente en la iglesia. Y entonces, hermanos, y por medio, ¿cierto?, de los dones que el Señor derrama en la iglesia, dones son regalos de Cristo, especialmente aquellos, ¿cierto?, asociados con la dirección de la iglesia, es decir, aquellos que ejercen una labor importante en la iglesia. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y esto es lo importante, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que esto es dado a la iglesia. Y, hermanos, podríamos preguntarnos, mirando este texto, profetas, ¿cierto?, evangelistas, pastores, maestros, los necesitamos en la iglesia. Y por eso debemos orar y pedir al Señor que nos dé pastores, evangelistas, profetas, que estén sujetos al Señor, pero también sujetos a la palabra del Señor, a fin de perfeccionar, y esto es lo importante también, a los santos para la obra del ministerio. Hay que cumplir un rol importante en la iglesia. Y estos dones hay que ponerlos en función, que estén en la iglesia funcionando todos estos dones que el Señor entrega a la iglesia. Entonces, hermanos, debemos avanzar, debemos crecer en la gracia del Señor. También debemos notar que el Espíritu Santo, hermanos, quien pone a los pastores en la iglesia. En Hechos 20, 28 dice, por tanto mirad, el apóstol Pablo, ¿cierto?, teniendo un tiempo con los pastores, los manda a llamar.
quería estar con ellos de distintos lugares. ¿Ah? Los manda a buscar a todos que vengan porque Él quiere estar con ellos un tiempo. Y Él dice a los que estaban ahí y para nosotros, por tanto, mirad por vosotros. Se lo dice a esos pastores. Y por todo el rebaño. ¿Quién? La iglesia, porque el rebaño de Dios es la iglesia. Y en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ah? Entonces, la iglesia no es de los ancianos, no es del pastor. La iglesia es ¿de quién? Del Señor. Y dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Si hay alguien que está realmente interesado por la iglesia, ¿ah? Es el Señor Jesucristo. ¿Ah? Porque Él la compró. Es su iglesia, es su amada. ¿Ah? Y Él la cuida, la protege, la enseña, la corrige, como mencionaba en algún momento por ahí. ¿Ah? La exhorta. Y dice que Él es entonces que Él la compró por su propia sangre. Pero por eso mismo el Señor ha establecido ancianos en cada iglesia, en cada lugar, ¿cierto? Para apacentar la iglesia del Señor, para cuidarla, para protegerla, para enseñarla, para guiarla en la palabra del Señor. En este sentido debemos recordar, hermanos, que no fue la iglesia ni los apóstoles quienes eligieron a determinadas personas como responsables, sino que fue el Espíritu Santo, aunque, por supuesto, usó medios humanos, no fueron excluidos, ¿cierto?, del proceso de constitución de ancianos, sino que el Señor los usa para apartar a otros, pero es el Señor el que pone ancianos, ¿cierto? Es el Espíritu Santo de Dios que levanta pastores y ancianos en cada lugar. Y eso el Señor lo dirige, y creo que nosotros lo vemos, ¿cierto?, en la iglesia. Mira, también hay características del gobierno de la iglesia. Veamos algunas de las características del gobierno de la iglesia tal como ha sido establecido por la palabra de Dios. Podemos decir, ¿cierto?, que no es un gobierno jerárquico en la iglesia, no es un gobierno jerárquico. La Biblia desconoce cualquier sistema de jerarquía eclesial, humana, como las que han creado los hombres a lo largo de la historia de la iglesia. Y no es eso. Dice que primeramente Cristo es la cabeza de la iglesia y su suprema autoridad. En Efesios, podemos leer ahí, Efesios capítulo 1, verso 22, leemos, hermanos, y si puedes anotar Efesios 1, si tienes lápiz y cuaderno, 1:22, dice que y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí mismo en Efesios leemos 4:15 ahora, sino que siguiendo la verdad, dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. Y si hay algo que el Señor quiere, es que la iglesia crezca, la iglesia se desarrolle, la iglesia tenga funcionando todos estos
regalos, dones que el Señor da a la iglesia suya. Y Colosenses también, si tú quieres andar 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así nos dice la palabra del Señor. La iglesia local, mire, y esto es súper importante, la iglesia local debe ser autónoma. Y eso es importante. Nosotros en la Iglesia Asamblea de Dios somos iglesias autónomas. Libre, y escucha bien hermano, libre de cualquier autoridad o control externo, con derecho al autogobierno y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos mejor dicho, organizaciones. Iglesias autónomas, con autogobierno. Eso es súper importante y damos gracias al Señor, porque nuestra iglesia es una iglesia autónoma que tiene su gobierno propio, no depende de otros gobiernos de iglesia y libre de cualquier interferencia jerárquica de individuos u organizaciones. Y el apóstol Pablo, ¿cierto?, encomienda a Tito, 1:5, podemos leer Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieseis lo deficiente. Y agrega, y establecieses, todo esto es en plural, y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces tenemos aquí un pasaje claro con respecto, ¿cierto?, a establecer ancianos en cada lugar, en cada ciudad, o en cada, digamos, pueblo, o como queramos llamar. Y eso para nosotros es maravilloso, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios es tan importante, está establecido en la palabra de Dios. Cada iglesia local es autónoma, gloria al Señor. Esto quiere decir que aunque está estrechamente ligada a otras iglesias locales por distintas razones, ¿cierto? La comunión, ¿cierto?, es tan importante entre iglesias y en ese tiempo practicaban la comunión, la comunión cristiana, la colaboración también entre iglesias, ¿cierto? Porque somos creyentes, somos hermanos, somos hijos del mismo Dios, entonces necesitamos la comunión de otros creyentes, de otras iglesias, ¿cierto? En todo sentido. Y sin embargo es responsable directamente a Cristo, su Dios y su Salvador. Cada iglesia es importante, deben ser iglesias autónomas. En Tito podemos leer aquí la palabra del Señor y dice Tito 2:13 y 14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a estar firme, a tener esta esperanza bienaventurada. Maravilloso, Señor. Mira, quien ejerce una autoridad directa sobre ella y no a ninguna cúpula religiosa, estamos hablando de esta jerarquía, hay abundante evidencias de las fuertes o los fuertes lazos de comunión y de amor fraternal que unían a las iglesias
de la edad apostólica. ¿Ah? Yo lo mencioné un poquito más arriba y aún después, ¿cierto? Pero no existe ninguna mención de la subordinación, ¿ah? de una de unas a otras que fuesen más poderosas y más prestigiosas por su número o por su posición geográfica. ¿Ah? No, no lo vemos en la Biblia eso, en lo absoluto, sino que sí había mucha comunión, pero ninguna ejercía autoridad sobre otra. Y los asuntos de importancia general se discutían para que hubiera mayor luz, mayor conocimiento y guía para todos, ¿ah? Pero sin que se estableciese el dominio de ciertas iglesias sobre otras. ¿M? Eso no lo vemos en la Biblia, en ninguna parte de ella. ¿Ah? Y hay un pasaje que nos puede clarificar un poco esto. Tiene que ver con la circuncisión de los creyentes gentiles que se habían convertido. ¿Ah? Se trata entre los ancianos de la iglesia en Jerusalén y los representantes, por decirlo de alguna manera, de la iglesia en Antioquía, ¿se acuerdan? Pero no hay el menor indicio de que la iglesia de Antioquía fuese subordinada a la iglesia de Jerusalén. No lo vemos, hermanos, no lo vemos. Usted puede leer ahí Hechos 15, ahí está todo este relato, pero es importante que lo destaquemos también. ¿Ah? Lo otro que es importante, queridos hermanos, que no es un gobierno democrático. ¿Ah? No vemos en la Biblia gobiernos democráticos. ¿Y por qué? Tiene su razón, queridos hermanos. Al estar compuesta la iglesia de personas, ¿cierto? Con distintos grados de entrega al Señor, distintos grados de personalidad y de tantas otras cosas que el ser humano arrastra, entonces, y también de madurez espiritual, las decisiones finales en lo que respecta a la vida de la congregación no puede basarse en un principio democrático. Imposible. Uno tiene que cuidar eso por la salud de la iglesia. ¿Ah? Y esa labor el Señor se la entrega digamos, a los ancianos de la iglesia. ¿Mm? Y la opinión de un recién convertido, ¿cierto? O de un hermano mundano, porque están en la iglesia, hermanos mundanos, poco comprometidos con el Señor, no puede tener el mismo valor que el de un hermano o persona madura en Cristo y sujeta a la voluntad del Señor. ¿Mm? Y hay ejemplos que encontramos en la Biblia, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Cuando muere Salomón, viene su hijo a tomar, ¿cierto?, el reinado de Israel ahí, ¿cierto? Entonces, Roboam, él quería el consejo que le dieran los ancianos para guiar al pueblo. Le pregunta qué me aconsejan ustedes, les pregunta cómo debo responderles a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó encima. ¿Ah? Querían respuesta del rey, entonces lo manda a buscar a estos ancianos y ¿cierto? Estos ancianos le entregan una palabra consensuada, ¿cierto? Digamos, para que el pueblo estuviera tranquilo. Sin embargo, no escuchó a los ancianos y va a preguntarles a los jóvenes, ¿cierto? Y le dice, ¿ustedes qué me aconsejan? Les preguntó, ¿cómo debo responder a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos echó? ¿Y qué pasó? Aquellos jóvenes que se habían criado con él, amigos, parece que tenemos
cercanía con algunos acá por estos lados, le contestaron. El pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero, le dijeron. Pues bien, respóndele de este modo: mi dedo pequeño es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. ¿Ah? ¿Cuál respondió Roboam? ¿Ah? ¿Cuál decisión tomó? ¿Ah? Entonces, Roboam viene, ¿cierto?, al pueblo y toma el consejo de los jóvenes. ¿Ah? Les pone más peso, más carga. Yo les aumentaré la carga, dice. Los castigaré también con látigo. ¿Ah? Así que cuando se escuchan a los jóvenes, pasa esto, queridos hermanos. La inexperiencia es brutal. Entonces eso lo vemos en la Escritura también. Por eso es que es tan importante la palabra del Señor, escucharla, atenderla, obedecer al consejo de su palabra, y por algo el Señor establece ancianos. Y la palabra de Dios da abundantes muestras de cómo el criterio democrático de la multitud puede conducir al desastre espiritual. Y también lo vemos con Moisés, ¿cierto? Cuando salen de Egipto el pueblo y Moisés, en Números 11, 4, 6 al 11 dice: todo el pueblo lloraba afligido porque en el desierto no se les daba pescado como en Egipto. 14, 1 y 10. El pueblo vota seguir a los 10 espías en vez de a Caleb y Josué, designando un líder para devolverse a la esclavitud en Egipto. Número 16, 19 al 21. Otra vez toda la congregación se une a la rebelión de Coré contra Moisés. Y uno más, en número 21, 4, 5. Luego todo el pueblo murmura contra Moisés porque el viaje parece muy largo. Entonces, qué importante, hermanos, obedecer al Señor, obedecer a su palabra, estar atentos al consejo de Dios. El Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros, y si hay algo que queremos hacer siempre es obedecer al Señor y a su palabra. Que el Señor nos ayude. Queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos a Dios gracia, cierto, su palabra presente en nuestra vida, en nuestros corazones, y queremos enseñar a la iglesia y enseñarla bien. Que el Señor nos bendiga, hermanos. La próxima semana continuaré hablando de este tema ya más específico con ancianos, pastores y distintas otras cosas que mencionaré. Señor, gracias por tu palabra. Pido tu bendición en esta hora. Alcánzanos con tu amor, y gracias porque tú quieres dar estabilidad, crecimiento, madurez a la iglesia. Bendícenos y ayúdanos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, hermanos, un abrazo. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días.